instrumentación virtual. Entonces tenemos todos los procesos, los vemos en una pantalla y podemos saber todo lo que queramos. Y puede ser desde un cuarto de control que nosotros podamos hacer cambios, podamos hacer correcciones. Y en dado caso que sean fallas de equipo, entonces casi siempre el operador de la pantalla tiene radios para poderse comunicar con el personal que esté en planta. Y entonces ya el personal de planta que anda ahí caminando, anda revisando, él tendrá que hacer algunas acciones, ¿no? Y bueno, las gráficas siempre nos dan más información de las que ustedes imaginan y lo manejamos muchísimo, ¿no? Bien, en un sistema de tanques lleno de líquido, la cantidad de material puede ser el volumen de líquido. Eso lo manejamos, podemos manejarlo en metros cúbicos, ¿sí? Y el potencial puede ser ya sea la presión, ¿sí? O la altura. ¿Se acuerdan que les comentaba que la altura me va a producir una presión hidrostática? Esa presión hidrostática depende mucho de la altura que tengamos del nivel. Tendremos que hacer un análisis del líquido que tengamos ahí, ¿sí? Y que sobre todo entra mucho el concepto de lo que es la densidad del líquido, porque de ahí podemos sacar el peso exacto que tenemos. También a veces tenemos que hacer un análisis de cuando tenemos un tanque que está abierto a la atmósfera o cuando está cerrado, presurizado, o puede ser un tanque que lo podemos considerar que está en el vacío, ¿sí? Ese y es otro análisis que lo hacemos con lo que llamamos mecánica de fluidos, para poder entender el concepto de todo lo que te puede pasar en un recipiente o en un tanque de almacenamiento, ¿sí? Entonces, todo esto que es de tanques de almacenamiento lo manejamos mucho en las industrias y son tanques extremadamente grandes, ¿sí? Voy a hacer un comercial, pero valdría la pena que lo vieran. Valdría la pena que lo vieran porque está en construcción y hay cosas que definitivamente ustedes nunca van a poder ver más que la gente que se vaya al área. Vean en YouTube, vean los avances de la refinería de Dos Bocas para que se den cuenta de las dimensiones de equipo que se maneja, ¿sí? En esas áreas, en todo lo que es área petroquímica, ¿sí? Hay varias cosas, a menos que estuvieras en el área entenderías muchas cosas, pero vale la pena que lo vean, que vean las dimensiones y traten de imaginarse toda la electrónica que yo requiero para manejar cada uno de esos dispositivos, ¿sí? Es una de las... hablamos de tanques, los esféricos que se usan para gas. Tenemos los otros que son los tradicionales cilíndricos verticales que se usan para líquidos, que son los crudos o a veces ya refinados, ¿sí? Y el proceso de refinación es algo bastante complejo, y ahí, lo interesante de ahí, no sé si lo vayan a llegar a pasar, que sería yo creo que en un mes y medio, es muy probable que ya entre todo el equipo de control. Y impresionante todo lo que hacemos de cableado para todo eso, ¿no? Vale la pena a los que les interese entrar en YouTube y vean el avance de la refinería de Dos Bocas, ¿sí? Para que se den una idea de la magnitud de lo que es trabajar en esas áreas, ¿sí? Bastante impresionante y al mismo tiempo véanlo y vean el riesgo de trabajo de estar ahí. Para quienes han estado en esas áreas y han trabajado y lo han puesto, es un orgullo estar trabajando en un lugar de esos porque ves cosas impresionantes y que sabes que tú de alguna manera hiciste algo para que todo eso funcione. Eso son parte de lo que te da gusto platicar a veces, ¿no? Bien, entonces, al obtener modelos matemáticos del sistema, es conveniente escoger la altura con una medida de potencial, ya que con esta selección la capacitancia del tanque lleno coincide con el área de la sección transversal del tanque. Debe notarse que la capacitancia, que es el área, la tenemos en metros cuadrados, que es diferente a la capacidad, que la capacidad está en metros cúbicos. Entonces, si nosotros tenemos el área, que es la capacitancia, está en metros cuadrados, y manejamos la altura, que es la altura del nivel, entonces tenemos la capacidad del tanque, y esa la vemos en metros cúbicos. Lo podemos también ver en, ¿cómo se llama? En sistema inglés, ¿sí? Manejamos mucho también el sistema inglés.
El sistema de líquido en la siguiente figura, la razón de flujo en estado estable a través del tanque es Q mayúscula, ¿sí? Cuando manejamos nosotros sistemas estables, lo que llamamos la respuesta transitoria y la respuesta estacionaria. Cuando hablamos de la respuesta estacionaria, hablamos de un sistema estable, entonces lo manejamos con mayúsculas, ¿sí? Y cuando hablamos de transitorios, o sea, las respuestas transitorias, las manejamos con minúsculas y esas siempre están relacionadas al tiempo. La mayor de las veces cuando manejamos en estado estable usamos Q mayúscula y recordemos que cuando usamos mayúsculas estamos trabajando en Laplace, ¿sí? Pero bueno, ahí poco a poco veremos esta relación matemática que manejamos mucho en la nomenclatura para todo lo que hacemos con modelos matemáticos de todo lo que son los sistemas, ¿no? Bien, y las alturas en estado estable del tanque 1 y tanque 2 son H1. Y esta testada, esta pone el testado, es que hablamos de estado estacionario. Si no está testada, está todavía, aunque lo manejemos en Laplace, está en la etapa transitoria. Una vez que la ponemos testada es porque ya está en estado estacionario, quiere decir que los cambios son mínimos, ¿sí? Y esto es parte de mi nomenclatura, ¿no? Entonces teníamos H1 testada y H2 testada, respectivamente. En T igual con 0, la razón de flujo de entrada se cambia de Q testada a Q testada más Q, ¿sí? Cuando agregamos este más Q minúscula, quiere decir que aquí hay un cambio, ¿sí? Se va a producir un cambio, entonces entramos en una respuesta transitoria, donde Q minúscula es el cambio pequeño en la razón de flujo de entrada. Los cambios correspondientes en las alturas H1 y H2, vean aquí ya son minúsculas, esto me está diciendo que ahora las alturas van a estar cambiando, ya no están estables, ya no están estacionarias, ¿sí? Y los cambios en la razón de flujo Q1 y Q2. Entonces, siempre que tengamos minúsculas, estamos trabajando en el tiempo y estamos diciendo, esto está cambiando. Se suponen pequeños. Las capacitancias del tanque 1 y tanque 2 son C1 y C2. Estos son las áreas del fondo de los tanques, ¿sí? C1 y C2, respectivamente. La resistencia de la válvula entre los tanques es R1 y de la válvula de salida es R2. R1, esta es la válvula con que yo voy a restringir la entrada, ¿sí? Que es R1, y voy a restringir la salida, que es R2. Entonces, si esta es una restricción, estábamos hablando de una resistencia, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, seguimos. Voy a tener un sistema de este tipo, ¿sí? Aquí tengo un flujo que estaba en estacionario, entonces si abro la válvula aparece esta Q minúscula, ¿sí? Entonces cuando tenga yo Q testada, entonces quiere decir que aquí había un flujo ya estacionario, lo abro, entonces aparece la Q. Aquí tengo un nivel constante, ¿sí? Y entonces yo le voy a agregar H1, quiere decir que entonces hoy ya va a empezar a cambiar el nivel, ¿sí? Puede subir o puede bajar. Manejamos a C1, este es el área del tanque, ¿sí? Tenemos aquí una válvula, esta es la restricción. De estar en un estado estacionario, que es cuando no está operando, le pongo la Q minúscula, entonces ahora sí va a haber cambios, ¿sí? Tenemos aquí la H2 mayúscula más las H2 minúscula, quiere decir que estaba en estado estacionario, ahora va a haber cambios. Tenemos a C2, tenemos la otra restricción. Entonces, en un estado de Q testada que estaba estacionario, que no había ningún movimiento, le puedo agregar Q2, entonces aquí ya tengo un flujo de salida, ¿sí? Entonces tenemos una relación de tanques, ¿sí? Si yo lleno este tanque y cierro esta válvula, acá no pasa nada. Lo dejaría estacionario y si esta válvula está cerrada también. Si abro esta válvula, entonces va a subir ¿cómo se llama? El nivel, porque se va a empezar a llenar. Si cierro esta válvula y abro esta válvula, se quedará aquí Q testada, nada más. Y entonces, al abrir esta, entonces pasaría de Q testada más Q1. Ahora va a pasar algún flujo aquí. Y entonces lo más probable es que se empiece a vaciar, ¿sí?
Se va a vaciar, ¿y con qué razón se va a vaciar? Con la razón que tenga de la altura, porque aquí está el potencial, aquí tengo la presión hidrostática. Eso implica que a mayor presión sale más agua, o más flujo de agua, de líquido, ¿sí? Tenemos un flujo mayor. Si hay bajo nivel, tengo un flujo menor, porque la presión es menor, porque tengo la presión hidrostática. La presión hidrostática es lo que pesa este líquido, que depende mucho de su densidad, ¿sí? Entonces pasaría aquí. Si este está cerrado, entonces aquí empieza a cambiar. Quiere decir que si este está en un nivel más alto y empieza a hacer, este empieza a subir. Si está, porque este está cerrado, pero ya hay cambio, aquí hay flujo. Entonces este empieza a subir. ¿De qué depende este flujo? El flujo que tenga aquí depende de la altura y de qué tan abierta o cerrada esté esta válvula. Entonces, si ven, las válvulas están jugando un papel muy importante y por eso hablamos de restricciones. Si esta la abro mucho y esta la abro un poco, sería más el flujo que entra que el que sale, ¿sí? Entonces, si es más el que entra que el que sale, esto tendería a subir. Si este es poco el que abro y este está no muy abierta, muy poco cerrada, y esta está muy abierta, entonces se va a tender a vaciar este, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en los tanques, va a depender de las condiciones, ¿sí? Aquí ya, posteriormente, cuando ya metemos control, entonces ya entramos en los sensores, los actuadores, los controladores, ¿sí? En este caso las válvulas son los actuadores, si meto un sensor son los sensores los que están leyendo la variable, aquí la variable sería el nivel, ¿sí? Si quiero ver cuánto flujo sale, entonces necesitaría meter un sensor que midiera flujo, entonces tengo una variable que sería el flujo. Dependiendo qué queremos hacer es cómo manejamos la variable, ¿sí? Y cuál sería la importante. De la condición de continuidad, ¿sí? El flujo de entrada, que esta es la condición de continuidad. ¿Se acuerdan que les dije que había que esta se la tenían que aprender de momento? Porque con esto resolvemos estos problemas, ¿sí? El flujo de entrada menos el flujo de salida es igual a la variación temporal del volumen del fluido en el interior del tanque, ¿sí? Tengo flujo de entrada, flujo de salida, ¿sí? Entonces, si el flujo de entrada, les mencionaba hace rato, abro esta válvula un poco, esta la cierro, ¿sí? Entonces tengo el flujo de entrada menos flujo de salida. Si el flujo de salida entonces es cero, entonces nada más tengo flujo de entrada, ¿sí? Y si tengo un flujo de entrada y no le estoy restando, que sería el flujo que sale, entonces nada más estaría variando, tendría una variación temporal de volumen. ¿Por qué la variación temporal? Porque este se empezaría a llenar. Entonces estoy haciendo una variación, está variando el volumen en función del tiempo. Si esta la abro mucho y esta la abro poco, ¿sí? Este se empezaría a llenar, tengo una variación temporal de volumen. Si esta la abro muy poco y esta la abro totalmente, entonces es más lo que sale que lo que entra. Entonces empieza a cambiar el volumen, se empieza a vaciar, ¿sí? Baja la altura, entonces, y estoy cambiando el volumen. Por eso la condición de continuidad me dice que el flujo de entrada menos el flujo de salida es igual a la variación temporal del volumen del fluido en el interior del tanque, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Entienden ya el proceso que se maneja aquí dentro de los tanques? No, no hay duda, profe. Bien, vamos a empezar. Para resolver estos problemas, yo necesito hacer el análisis de cada uno de los tanques, ¿sí? Pues voy a ver qué pasa en el tanque 1, voy a ver qué pasa en el tanque 2. Ya entendimos que aquí voy a tener que pasar flujo. Si este nivel es más alto que este, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer esto, ¿sí? Implicaría que si aquí está cerrado y aquí está cerrado y abro esta válvula, entonces, ¿hacia dónde se ve el flujo de agua? Así como están los niveles. Este está arriba, este está abajo, esta válvula está cerrada, esta está cerrada y abro esta. ¿Hacia dónde se ve el agua? O si tuviera, suponiendo que tuviera agua. Lo tendríamos que el flujo viene hacia acá, ¿sí?
Pero el dado caso que si tuviéramos hasta aquel nivel y el nivel de este estuviera aquí, tengo esta válvula cerrada, abro esta válvula, ¿hacia dónde va el flujo de líquido? Hacia el primer tanque. Entonces iría del tanque 2 al tanque 1. Esto lo tenemos que tener mucho cuidado porque hay que definirlo por las alturas de los tanques. Entonces yo aquí tengo un flujo de entrada. Aquí tengo un flujo. Para el tanque 1 es un flujo de entrada. Para el tanque 2 es un flujo de salida. ¿Sí queda claro esto? De esto va a depender mucho cómo escribamos las ecuaciones. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar a hacer el análisis del tanque 1. Para el tanque 1, ¿de qué depende? Vamos a suponer que las 3 válvulas están abiertas. ¿Qué tanto? No sé, pero están abiertas. Así como tengo los niveles, yo sé que aquí hay un flujo, ¿no? Tengo un flujo de entrada. Aquí, por la altura de los niveles, ¿hacia dónde va el flujo? En esta línea. Tengo un nivel más arriba que ¿hacia dónde se va el flujo? Hacia el tanque 2. Del tanque 1 al tanque 2. Entonces tengo que indicar, esto es bien importante que lo hagan, que aquí hay un flujo. Aquí tengo el flujo 1. Esta está abierta, entonces yo tengo aquí, tengo flujo que está entrando, tengo una altura de nivel y tengo un flujo que está saliendo, ¿sí? Entonces aquí tengo un flujo 2, aquí está saliendo otro flujo. Estos los tengo que indicar. Este es el flujo 2. Entonces tengo un flujo de entrada, un flujo que está pasando en esta restricción y tengo otro flujo que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto flujo pasa hacia acá? Depende de la altura real. Esto es de cuánto hay de presión hidrostática. Si vemos, aquí habría el tanque de allá sería acá. Quiere decir que aquí yo tengo una presión hidrostática, tengo un valor de una presión, de un potencial. Aquí tengo otro potencial, el potencial real, entonces ¿cuál va a ser? La diferencia de los dos. Porque realmente porque si digamos aquí tuviéramos, por así decirlo, 1 kilo por centímetro cuadrado, a lo mejor aquí tengo 1.5 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando yo sepa el potencial, pues hago la resta y realmente tengo medio kilo por centímetro cuadrado, que este es el potencial real que voy a tener aquí, y este es el que va a influir para que pase el flujo acá, ¿sí? De eso, esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al hacer el análisis, ¿no? Bien, para el tanque 1, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Para el tanque 1, Q1, este es Q1. ¿De qué depende cuánto flujo pase aquí? Sin que yo sepa qué es QE, ¿sí? Va a depender de la altura del flujo de H1, que sería la altura que tengo del nivel aquí en este tanque, ¿sí? Menos el nivel que tengo de este otro tanque, porque ese es mi potencial real. Entonces, ¿cuánto flujo pasa aquí? Depende de la altura de H1 menos H2, porque este es mayor que este, ¿sí? Entonces, entre R1, ¿sí? Porque este es el que restringe qué tan abierto está. Entonces sería H1 menos H2. En el dado caso que a lo mejor pudiera ocurrir que si yo lo tengo por acá este nivel y este está por acá, implicaría entonces que el flujo viene hacia acá, ¿sí? Si yo quisiera definir a Q1, entonces ¿de qué dependería? ¿Esto igual a qué sería? Ya sé que esta es la restricción, este tiene que ir a fuerzas R1, aquí, ¿sí? Pero ahora, ¿hacia dónde va? Hacia acá. ¿De qué depende? ¿Cuánto tienes de altura aquí? Entonces tendría que poner H2 menos H1, ¿sí? Porque esto es lo que me lo restringe. Aquí, como yo tengo marcado que este nivel es mayor que este, entonces pongo H1 menos H2 entre R1. Si fuera al revés, que el nivel acá, que es lo que estoy poniendo en verde, para el tanque 2 tuviera más nivel, más alto el nivel que el que tenemos en el tanque 1, entonces el flujo viene hacia acá. Y entonces Q1 me quedaría como H2 menos H1 entre R1. ¿Queda claro para todos?
¿Dudas? No, profe, todo bien. Mi parte no, profe. Bueno, entonces ya estoy definiendo y el por qué voy a sacar mis ecuaciones así. ¿Sí? Esto saco luego del tanque. Y luego aplico la condición de continuidad. ¿Qué dice la condición de continuidad? Flujo de entrada menos flujo de salida entre la variación temporal del volumen del tanque que estoy estudiando. ¿Cuál tanque? Al tanque 1. ¿Cuál es el volumen? Pues tengo C1. Es una constante porque es el área del fondo. Variación temporal. ¿Quién va a hacer que varíe el volumen? La altura. Por eso pongo diferencial de H1 en dt. ¿Quedó clara las ecuaciones cómo salieron? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Veo mi tanque 2. Aquí tengo el tanque 2. ¿Sí? ¿De qué depende cuánto flujo salga aquí? Nada más de esta altura. ¿Sí? Nada más depende de esta altura para este. ¿Sí? Entonces, tengo que el flujo Q2 va a ser la altura que tenga aquí de este tanque, porque es la única que ve. No le interesa acá. Acá está entrando un flujo. Aquí está variando el volumen. ¿Sí? Pero realmente el que sale depende de la altura de este nivel, nada más de él. Entonces, tendríamos la altura entre qué tan abierta está esta válvula, entonces sé cuánto vale el valor del flujo que sale. Entonces Q2 sería H2 entre R2, ¿sí? Si hago esto, entonces ya definí esto. Y enseguida aplico la condición de continuidad. ¿Quién me puede decir qué dice la condición de continuidad? ¿La pueden leer? O a ver si se la aprenden. Dije, esta hay que aprendérsela porque con eso voy a sacar la ecuación. Me dice flujo de entrada menos flujo de salida igual a la variación temporal del volumen. Si yo analizo este tanque, ¿quién es el flujo de entrada? Sería Q1. Q1. ¿Quién es el flujo de salida? Ahora sería Q2. Q2. Entonces digo, flujo de entrada Q1 menos flujo de salida Q2 igual a la variación temporal del volumen. ¿Cómo saco el volumen? Área por altura. ¿Quién es el área? C2. La altura, H2. Pero como es temporal, está cambiando, lo pongo así. ¿Dudas, compañeros? No, ¿No? ya quedó claro. No, Va profe. a venir uno de estos en el examen, ¿eh? Pequeño problema. Desarrollando para el primer tanque. Entonces, tengo QE. QE la tengo aquí, es un flujo. Y luego tengo a Q1. Pero Q1 me dice que es H1 menos H2 entre R1. Entonces, pon QE menos Q1, que es este Q1. QE menos Q1. QE, pero es igual a esto. Entonces ponemos QE menos H1 menos H2 entre R1 igual a ¿quién? A C1 de H1 en DT. Este Q1 lo sustituí aquí, ¿sí? Lo voy a factorizar, perdón, voy a multiplicar por R1 todo. ¿Qué es lo que necesitamos forzosamente? Este R1 y C1 siempre deben ir juntos. Este R2 y este C2 siempre van a ir juntos. ¿Por qué? Porque estos me dan la constante de tiempo del tanque. Entonces multiplico por R1. Si multiplico por R1 me queda R1 por QE. R1 por R1 se cancela y me queda H1 más, aquí tengo un signo, menos H1, menos por menos me da más H1 más H2 igual a R1 por C1 por DH1 en DT. ¿Sí? Aquí es pura álgebra de secundaria. Lo voy a factorizar. ¿Qué quiere decir? Que voy a dejar en función, a juntar las variables. ¿Cuáles variables? H1, las voy a dejar en un miembro de la ecuación. Me queda R1 por QE más H2, ¿sí? Y paso el H1 del otro lado. Entonces me queda R1C1 de H1 en DT más H1. ¿Sí? Es simple álgebra. Ya que la tengo aquí, la voy a poder, aquí le faltó algo. Vamos a ponerlo.
Aquí pudo haber quedado como R1 por QE más H2 igual a quién. Si yo factorizo, me va a quedar R1 C1 D en DT más 1 por H1. ¿Sí? Lo único que fue saqué el H1. Entonces queda ahora R1 C1 D en DT más 1 por H de 1. Despejo H1. H1 entonces es R1 QE más H2. Este pasa entonces como dividiendo. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda R1 C1 de H1 en DT más 1. Lo pongo en el dominio de Laplace. ¿Sí? Si lo pongo en el dominio de Laplace, me queda H1 es igual a R1 QE más H2. Ya le pongo mayúsculas, estoy en Laplace. Y me queda R1 C1 DS más 1. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, profe, todo bien hasta ahorita. Entonces le digo, esta es mi ecuación A. ¿Sí? Voy a trabajar con el tanque 2. El tanque 2 tengo que Q2 es igual a H2 entre R2. Q1 es igual a menos Q2 C2 de H2. Entonces, si tengo para el tanque 2, que es Q1 menos Q2 igual a C2 por DH2 en DT, ¿cuánto vale Q1? Q1 vale esto. H1 menos H2 entre R1 y Q2 vale H2 entre R2. Los voy a sustituir en esta ecuación, en la del tanque 2. Q1, el Q1 viene a ser esta. ¿Sí? Q2 viene a ser esta. Voy a sustituir esto aquí, en esta ecuación, para el tanque 2. ¿Sí? Entonces me quedaría H1 menos H2 entre R1 menos H2 entre R2 y esto es igual a C2 de H2 en DT. ¿Sí? Hice la sustitución de Q1, de Q2 y puse C2 de 2. Multiplicamos por R2 porque me interesa que R2 quede junto a C2. ¿Sí? Si lo multiplicamos me va a quedar R2 entre R1 por H1. Estoy separando ya. Me quedaría menos R2 entre R1 de H2 menos, que estoy multiplicando por R2, me queda H2 igual a R2C2 de H2 en DT. ¿Sí? Nada más multipliqué por R2. Por eso me quedó, al multiplicar me quedaría R2 entre R1 de H1. R menos R2 entre R1 de H2. Menos, como multiplico R2 entre R2, me queda nada más menos H2. Y aquí me queda R2C2 de H2 en DT. ¿Sí? Vamos a agrupar las variables. ¿Cuáles variables? Tengo DH2. ¿Sí? Tengo H2 y tengo H1. ¿Sí? Entonces, cuando ya factorizamos, me va a quedar R2 entre R1 de H1. Estas dos las voy a pasar en el otro miembro de la ecuación. Entonces me va a quedar R2C2 de H2 de T. Este R2R1 lo paso acá. Tiene signo negativo, pasa con positivo. ¿Sí? Este H2 lo paso para acá. También tiene signo negativo. Entonces le tenemos que poner aquí, que aquí aparece, debe ser signo positivo. Todas se suman. ¿Sí? Voy a factorizar, entonces voy a sacar la H2 para dejarla en términos y me quedaría R2 entre R1 por H1 es igual a R2C2D en DT más R2R1, sigue siendo aquí positivo, más 1 de H2, ¿sí? Se los voy a mandar así, ¿no? Ustedes corrijan esto, ¿sí? Lo pongo en el dominio de Laplace, ¿sí? Si lo pongo en el dominio de Laplace voy a quedar R2R1H1, R2C2S más R2R1 más H más 1 por H2. Esta es la ecuación B. ¿Sí? Si tengo la ecuación B, entonces sustituyo la A, esta A que es H1. H1 es igual a R1Q más H2 entre R1C1DS más 1. ¿Sí? Si ya tengo eso, entonces lo voy a sustituir. H1, R2 entre RI por H1, ¿sí? Pero H1 es esto.
RUQE más H2 R1C1DS más 1. Aquí está R1QE más H2 R1C1DS más 1. Y voy a tener aquí a R2C2S más R2R1 aquí más 1 de H2. ¿Sí? Tengo que multiplicar todo por esto. Por R1C1DS más 1. Multiplico este miembro de la ecuación y a este miembro de la ecuación. Si yo lo hago, me va a quedar como R2 entre R1, ¿sí? Pero este R1C1 lo voy a multiplicar acá. Lo voy a pasar acá. Si ven, este R lo voy a meter acá. Y voy a multiplicar todo esto. Esto lo mandé acá. ¿Sí? Cuando yo multiplico por R1C1DS más 1, aquí se cancela en el primer miembro. En el segundo miembro sí lo tengo que multiplicar. Entonces me quedaría R2 entre R1. R2 entre R1 por R1QE. R1 se cancela y me queda R2QEDS. Más, aquí sí me queda R2 entre R1 más H2DS. ¿Sí? Aquí sí quedó. Y luego tengo R1C1DS por R2CS más R2R1 más 1. Acuérdense que aquí estaba haciendo más 1 por H2DS. ¿Sí? Dudas hasta aquí, compañeros. Estoy haciendo puras sustituciones. Esto es álgebra de secundaria. ¿Sí? Pero hay que ser muy cuidadosos para no equivocarnos. Nada más estamos haciendo álgebra elemental. ¿Sí? ¿No dudas? No. No, profe, todo bien. Me gustaría que esto lo hicieran sin que vieran el ejercicio. Inténtelo para ver dónde están perdiendo la atención. ¿Sí? Porque a veces cuando es una álgebra muy sencilla nos confiamos demasiado. Tenemos que ser cuidadosos cuando las expresiones empiezan a ser muy grandes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Voy a pasar ahora, pongo R2QEDS por R2R1H2DS. Igual, voy a multiplicar primero todo por R1C1DS. Entonces digo, R1C1, que voy a multiplicar con este, R1C1R2, R2C, S al cuadrado. Aquí tengo dos S, ¿sí? Me queda este término. ¿Sí? Voy a multiplicar ahora este R1 por esta. R1C1 de S por R2R1. Este R1 está multiplicando, aquí está multiplicando, entonces nada más me queda R2. Y me quedaría R2 C1 de S. Luego voy a multiplicar a 1 por R2 entre R1, perdón, R1 C1 de S por 1. Me queda R1 C1 de S nada más. Más, ahora multiplico por 1. ¿Qué quiere decir? Voy a repetir R2C2 de S más R2 entre R1 más 1. Ya tengo todo. Factorizo. ¿Sí? ¿Qué es lo factorizar? Esto está en función de S cuadrada y aquí tengo 3 términos en función de S. ¿Sí? Y aquí tengo otros 2 términos que me van a quedar aquí. ¿Sí? Que no tienen a la S. Entonces sería, cuando yo lo factorice me va a quedar R2Q de S. Ah, pero ahora está en función de H2, lo voy a meter hasta acá. Como está sumando, nada más está sumando, pues lo paso acá restando. No hay, va a haber más opciones. ¿Sí? Entonces tengo R1Q de S igual. Ya tenemos R1, C1, R2 de S más R2, C1 de S más R1, C1 de S más R2, C2 de S más R2, R1 más 1 menos R2, R1 por H2 de S. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Este R2 se va con este R2, porque aquí tengo signo positivo, y ahora que pasó acá, que estaba positivo, pasa con signo negativo, y lo anula, lo cancela, ¿sí? Lo juntamos, R2QDS es igual a R1, C1, R2, C2 de S al cuadrado, y ahora supongo R1, C1 más R2, C1 más R1, C1 más R2, C2 por S. Aquí hay un error. ¿Quién me dice dónde está el error? Ah, no, está bien. R2C1 más R1C1 más R2C2 de S multiplicado más 1 por H2 de S. ¿Sí?
tengo el flujo de entrada en función aquí, el nivel del tanque 2. Entonces, esta es mi entrada, esta es mi salida. La función de transferencia me dice que es la relación que existe de la salida con respecto a la entrada, ¿sí? Entonces, yo voy a poner la salida H2S con respecto a la entrada, H2S entre QE. Aquí está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Entonces, al hacer este cambio, multiplico todo por R2, digo, perdón, lo puedo manejar aquí y me va a quedar como R2 entre R1C1, R2C2 de S cuadrada más R1C1, R2C2 más R2C1 más 1. Esta es la función de transferencia para H2 de S entre Q de E, ¿sí? Pero tengo otra ecuación que me dice que Q2 es igual a H2 entre R2. Por lo tanto, ¿sí? Yo podría decir que H2 también es Q2, ¿sí? Por R2, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo aquí, me quedaría R2, Q2, aquí debería de quedarme Q2 por R2. Si estoy multiplicando por R2 y aquí tengo R2, entonces los divido, me queda 1. Entonces yo tengo R1C1, R2C2 de S cuadrada, todo el término. Esta es la función de transferencia. ¿Cuál es lo interesante? Que resolvemos primero así, es más fácil, y luego pasamos a esta respuesta. Primero calculamos, es lo mejor, calcular en función del nivel del tanque de salida con respecto a la entrada. Y ahora aquí yo voy a tener, yo hago la última sustitución en esta ecuación que siempre la voy a tener y puedo pedir saber cuánto vale. ¿Qué relación existe entre el flujo Q2 y el flujo QE? ¿Sí? Ya tengo una tengo una función de transferencia de todo este tanque. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, compañeros? No, profe. No, profesor, ahorita todo bien. Lo manejé así con este que tengo escrito, porque irlo escribiendo con el mouse me iba a dilatar muchísimo. Entonces, por eso preferí manejarlo así. Pero, ¿de qué depende que ustedes saquen esta función de transferencia? De lo que estuve insistiendo al principio, ¿no? Cómo se comportan los flujos, cómo se comportan los niveles, porque esto me va a definir, ¿sí? Si yo lo tengo hacia acá, funciona de una forma. Si lo tengo hacia acá, funciona de otra forma. Cambia el signo. Eso implica que cambia mi ecuación. ¿Sí queda claro? No está complicado, pero hay que ser muy cuidadosos en el álgebra. ¿Sí? Álgebra que ustedes la manejan bastante bien. Si saben ustedes hacer transformadas de Laplace, saben ustedes hacer transformadas de Fourier, saben manejar transformada en Z, ¿sí? Saben álgebra lineal, saben números complejos. El álgebra elemental la dominan bastante bien, ¿o no? ¿Dudas? No, profesor, ahorita todo claro. Por el momento no, profe. En este fin de semana les envío toda la información. Sí quedamos ya, les dije, ¿no? Para el examen. Yo les había dicho tentativamente el 10 de junio, el jueves 10, ¿sí? Marzo. 10 de marzo, 10 de marzo. Puedo aplicárselos incluso el 14 o el 15, ustedes deciden, ¿sí? Y también quedamos en que me iban a decir si lo querían de 10 a 11:30 o lo aplicamos después de la 1 y les doy 2 horas. Decidan ustedes, pónganse de acuerdo, por favor, y ya me dicen el próximo lunes, ¿sí? Ok, profe. Uh-huh. Entonces, ¿alguna duda? No,
No, profe. Si no hay dudas, prendemos nuestra camarita para vernos un día de estos, porque nosotros no vamos a tener laboratorio, porque no tenemos laboratorios